El espacio es una de esas cosas que ha atrapado la imaginación de los seres humanos desde hace muchos años, al igual que la guerra entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Eh, son elementos que han atrapado la imaginación humana desde tiempos ancestrales, desde que éramos hombres de las cavernas. Y una de las narrativas modernas que mejor ha capturado estas dos obsesiones de esta batalla y sobre las estrellas es La Guerra de las Galaxias de George Lucas. Es una franquicia y una película y una obra de arte que creo que ha marcado en gran parte la generación moderna de ese tipo de historias, de las historias de héroes, del camino del héroe. Y pues últimamente he estado reflexionando sobre qué significa para mí esa franquicia y decidí hacer una retrospectiva sobre cada una de las trilogías. Entonces, primero empecemos con la épica historia de la trilogía original. La historia de la producción de Star Wars es tan interesante como las películas que resultaron. Es la historia de la pasión de un hombre y un grupo de personas que lograron llevar esa visión a la pantalla grande. George Lucas era un estudiante de cine cuando hizo su proyecto THX 1138, que era un cortometraje de ciencia ficción. Más tarde, eso serviría como la base de su primer largometraje, THX 1138. El largometraje fue producido por el amigo de Lucas, Francis Ford Coppola, y tuvo un presupuesto de $777,000. Una vez finalizada la película, no sería del agrado de los ejecutivos de Warner Brothers, por lo que le pidieron a Coppola que un editor del estudio reeditara la película, el cual le quitó 4 minutos al film antes de estrenarse. La película logró recuperar su presupuesto inicial, pero no fue un gran éxito. Posterior a esto, dirigió su segundo largometraje, American Graffiti, el cual hizo porque Coppola le apostó que no podía hacer una comedia. La película se estrenaría en 1973, aunque originalmente Universal solo la quería estrenar para la televisión. La película tenía un presupuesto de $1.27 millones, pero logró recaudar más de 55 millones, lo cual puso a Lucas en la buena fe de los productores de Hollywood. Es con esas dos películas que nace el resentimiento de Lucas con el estudio System, ya que en ambas producciones los estudios decidieron reeditar partes del film. Alrededor de este tiempo fue que Lucas empezó a tener las ideas de lo que se convertiría en su obra más reconocida. Lucas era fan de Flash Gordon y originalmente quería hacer una película basada en el personaje, pero no pudo conseguir los derechos, por lo que tuvo que desarrollar su propio universo. Lucas también cita como una gran influencia el trabajo de Joseph Campbell, que buscaba encontrar los elementos comunes en las historias y mitologías del mundo, aquello que compartían todas las historias. Igualmente era fanático de las películas de samuráis de Akira Kurosawa, en particular La Fortaleza Escondida. Todos estos conceptos los combinó para crear La Guerra de las Galaxias. En 1973 comenzó a anotar todas las ideas sobre su universo y escribió una sinopsis de 2 páginas conocidas como El Diario de los Whills. Después, Lucas escribió un texto de 13 páginas llamado The Star Wars para tratar de vender la película. Lo rechazaron en Universal Pictures y en Disney. No fue hasta que Lucas le presentó el proyecto a Alan Ladd Jr., quien era el presidente de 20th Century Fox, que éste aceptó producir la película. El presupuesto supuestamente iba a ser de $8 millones, pero terminaron siendo 10. Ladd decidió invertir en la película no porque le gustara el proyecto, sino porque pensaba que Lucas era un joven talentoso y por el éxito de American Graffiti. Uno de los mayores aciertos de Lucas, en mi opinión, fue que en el contrato Lucas tenía los derechos sobre posibles secuelas del film y sobre la mercancía. La razón por la que pudo hacer esto es que la mercancía de películas no era algo que hubiera tenido tanto éxito en el pasado, así que no lo veían como una prioridad los estudios. Más adelante veremos por qué esto fue uno de los mayores aciertos de Lucas. Con el financiamiento ya asegurado, Lucas empezó a escribir el guión. En mayo de 1974 acabó lo que sería el primer tratamiento conocido como The Star Wars. Esta versión de la historia es muy diferente a lo que sería la versión final, pero empiezan a surgir muchos de los temas y elementos icónicos de la serie, como Darth Vader, C-3PO, R2-D2, Han Solo, los Jedi, los Sith, la Fuerza y el protagonista Luke Skywalker, que más tarde pasaría a ser llamado Luke Starkiller para finalmente volver al nombre por el que todos lo conocemos. No quiero entrar en detalle con todas las diferencias de este guión y guiones posteriores, ya que son muchísimas, y para todas las diferentes versiones de los guiones de la trilogía aún más, pero tal vez algún día haga un video específicamente recalcando la evolución del guión.
Sí diré que muchos de los elementos que fueron abandonados de esta versión de la historia serían retomados más adelante para la historia del episodio 1. Es posible encontrar la gran mayoría de los tratamientos del guión en internet e incluso hay un cómic de Dark Horse que adapta una de las versiones. Lucas continuó refinando su guión hasta que en marzo de 1976 llegó a la versión final del guión, el cual se llamaba Las aventuras de Luke Starkiller tomadas del diario de los Whills, Saga 1, La Guerra de las Galaxias. Vaya, qué nombre. Nomás le faltó ponerle Las flipantes aventuras de Luke Starkiller. Lucas trabajó con Gloria Katz y Willard Huyck para revisar la versión del guión que estaría lista para la preproducción. Ya durante la producción cambió otros aspectos de la historia, como el nombre de Luke, que pasó de ser Luke Starkiller a regresar a ser Luke Skywalker, y acortó el nombre del guión a la Guerra de las Galaxias. También añadió la muerte de Obi-Wan, ya que pensó que el personaje no tenía mucho que hacer en el último acto de la película. Para los roles principales, Lucas no quería trabajar con actores conocidos, por lo que en el casting buscaba nuevos rostros. Muchas personas audicionaron para los diversos roles, hasta que finalmente escogió a Mark Hamill como Luke, a Carrie Fisher como Leia, a Peter Cushing como Tarkin, quien venía recomendado de Christopher Lee, quien era su amigo por las películas de terror de Hammer, y Alec Guinness para Obi-Wan, el único rol en el que Lucas quería un actor conocido. Aunque Lucas había invitado a Harrison Ford para las lecturas del guión, como ya había trabajado con él en American Graffiti, no lo quería en el rol de Han Solo. Incluso audicionaron actores que más tarde serían muy famosos, como Kurt Russell. Eventualmente se dio cuenta que Harrison era la persona perfecta para el rol y decidió que sería el personaje. Para los personajes no humanos, buscó personas que pudieran entrar en los trajes. Peter Mayhew, que era muy alto, era perfecto para Chewbacca. Anthony Daniels, al ser muy delgado, quedaba perfecto como C-3PO. Kenny Baker, al ser una persona de estatura baja, cabía muy bien en el traje de R2-D2. David Prowse estaría debajo de la máscara del icónico villano de la película. La filmación finalmente comenzó el 22 de marzo de 1976 en un desierto en Túnez, para todas las escenas que toman lugar en Tatooine. Según el crew, la filmación fue una pesadilla, pues el sol era muy intenso y tenían constantes problemas con la electricidad en el set. Curiosamente, Tatooine era originalmente una jungla, pero Lucas decidió que pasar meses grabando en una jungla no era una gran idea, por lo que cambió la locación a un desierto. Los problemas en el set causaron un retraso con la filmación, lo cual fue uno de los primeros problemas que sufrió la producción de la película y que ocasionó que los ejecutivos de 20th Century Fox empezaran a perder fe en el proyecto. Después de acabar las escenas de Tatooine, se fueron a los estudios Elstree en Londres, donde se habían construido los sets de las escenas interiores del film. Aquí fluyeron un poco mejor las cosas, aunque los actores cuentan que Lucas no era muy bueno dirigiendo actores. Eso explica mucho sobre la trilogía de las precuelas. I don't like sand. It's coarse and rough and irritating, and it gets everywhere. Los diálogos eran raros y cosas que tenían que ver sus personajes aún no estaban, pues serían añadidas en post. Cuenta Carrie Fisher una historia de que cuando la Estrella de la Muerte destruye el planeta de Leia, solo había un tipo en el set agarrando una cartulina con forma de planeta y agitándola. Entonces no es difícil inferir por qué los actores tenían problemas en el set. Esto ocasionó que muchas personas en el crew se tomaran poco en serio la filmación, sumado a que la película era vista como una película para niños. Constantemente trataban de hacer reír a Lucas los actores, quien se encontraba muy estresado en el set, en particular Mark y Carrie, quienes eran los actores más jóvenes. Es importante mencionar que Lucas fundó Industrial Lights and Magic con la intención de que ellos hicieran los efectos especiales de la película. Es hoy en día una de las compañías de efectos especiales más importantes del mundo. Han trabajado en películas como Avatar, Jurassic World o Piratas del Caribe. Mientras se completaba la fotografía principal de la Guerra de las Galaxias, ellos tenían la tarea de descifrar cómo lograr realizar todas las tomas de las naves volando por el espacio, los sables láseres, explosiones, etc. Desafortunadamente se gastaron la mitad de su presupuesto en varias tomas que no le agradaban a Lucas. No fue hasta que les enseñó material de peleas aéreas de la Segunda Guerra Mundial que lograron llegar a algo que le gustara al director. Por otro lado, los primeros cortes del film no eran como Lucas los quería. Eventualmente despidió al editor original y junto con Paul Hirsch, Richard Chew y su esposa, Marcia Lucas, lograron reeditar el film en algo más cohesivo. Aparentemente Lucas le mostró la película a sus amigos, entre ellos Coppola y Spielberg. Supuestamente a Coppola no le gustó mucho ese corte. Una de las misiones con la reedición era mejorar el ritmo de la película, ya que la versión original tenía mucha información y algunas secciones fueron eliminadas del film, como las interacciones de Luke y su amigo Biggs.
Lucas consiguió que John Williams hiciera el legendario score. Ben Burtt diseñó el audio de la película, como los sonidos de los robots, los blasters, las naves, etc. En particular es muy gracioso escuchar cómo sonaba Chewbacca en el set, ya que sí hablaba Peter Mayhew, y Burtt tuvo que diseñar el sonido del mejor amigo de Han con varios sonidos de animales. Take my report. Tell him we're leaving it. All right. I'll tell him. También la voz de Vader fue grabada por James Earl Jones, aunque Lucas quería que Orson Welles hiciera la voz originalmente, pero este no aceptó. El film se iba a estrenar en diciembre de 1976, pero debido a los problemas de producción su estreno fue movido a 1977. El impacto de la producción de la película fue tal en Lucas que incluso fue diagnosticado con hipertensión y se le advirtió que redujera sus niveles de estrés. Tiene sentido que no quisiera dirigir las siguientes películas de la trilogía. Cuando finalmente estaba listo el film, eran pocas las salas de cine que lo querían mostrar, de hecho solo 40 salas lo iban a mostrar, pero cuando se estrenó el 23 de mayo de 1977, gracias a las reseñas y la popularidad que comenzó a agarrar el film, se volvió todo un éxito y recaudó $79 millones. Hasta ese momento lo más que había recaudado el estudio en un solo año eran 37 millones. El film fue un éxito a nivel mundial e inició una franquicia que a la fecha recauda millones de dólares. Así que ahora que conocen toda la travesía que fue la realización de este film, les platicaré mi opinión de la película y qué creo que es lo que hizo tan bien. Después de muchos años de no ver la trilogía original, probablemente más de 10 años, mi opinión de la película original era una de las cosas que por necesidad más iba a cambiar durante esta retrospectiva. Recuerdo que de niño Una Nueva Esperanza siempre me pareció la más aburrida de la saga. No solo era una peli vieja que se veía vieja, sentía que no pasaba nada, no tenía el bombástico score y alocados duelos de las precuelas, ni salía tanto Darth Vader como en Imperio, y tampoco tenía el humor y la impresionante escena final del regreso del Jedi. En resumen, no me parecía una peli cool. Ahora, 10 años más tarde, siendo una persona mucho más alimentada de cine, una persona que se tenía que limpiar el mal sabor de boca que le dejó el ascenso de Skywalker, y alguien mucho más empapado del universo de Star Wars, puedo decir que mis sospechas eran correctas. Mi opinión sobre la película dio un giro de 180 grados. Y es que es difícil no emocionarse con la película. Uno de mis principales objetivos con esta retrospectiva, más allá de darles una pequeña historia sobre la creación de la segunda franquicia más grande de la historia, era cerrar un ciclo, hacer un registro de mis últimas opiniones sobre la saga. Y no hay nada que me dé más gusto que la película que le inició todo se haya redimido ante mis ojos. Es una experiencia completamente personal y entiendo que muchos ni siquiera entenderán por qué es que no me gustaba. Tienen que entender que de niño mis gustos no eran los mejores. Pero ahora, con ojos más maduros, puedo decir que aunque la película no revela ninguna verdad profunda sobre el alma del ser humano, es una de las mejores películas de aventura que hay allá afuera. Tal vez sea la gran revelación del film, el valor y la capacidad de hacer algo que simplemente sea divertido y ejecute ese objetivo a la perfección. A veces soy algo cínico cuando de reseñar películas famosas se trata y suelo buscarles el lado malo. Según yo es porque la crítica es buena para el desarrollo del arte, pero ¿qué voy a saber yo al lado de aquellos que construyeron estas obras legendarias? Todo el tiempo, mientras volvía a observar el film, tenía mi libreta lista para anotar todas las fallas y críticas que pudiera encontrar en este film. Es mi ritual, mi proceso siempre que busco hacer un video o análisis de cine. Y sí, efectivamente hice muchas notas, pero no las que yo pensaba. En su mayoría me la pasé anotando detalles interesantes, escenas emocionantes y todo lo bueno que le encontré al film. En verdad me esforcé por encontrarle fallas a la película y no pude. Los pocos detalles negativos que puedo mencionar son poco más que quejas banales de detalles verdaderamente irrelevantes. O que no son culpa de la película, sino de cambios posteriores de la edición especial, pero ya hablaremos de eso en otra ocasión. Habla mucho sobre la calidad de la obra cuando una de mis mayores quejas es que Obi-Wan no reconoce a R2 después de todo lo que pasó en las guerras clon. Pero bueno, otra vez, eso no es culpa de esta película, sino de las precuelas que se harían muchos años después. Bueno, sí tengo una pequeña crítica, y es que me parece que Luke supera muy rápida la muerte de sus tíos, que al igual que los tíos de Peter Parker, pues fueron sus papás básicamente. No encuentro un momento de la película en que podría ocupar más tiempo Luke para estar de luto sin romper el ritmo de lo que es una aventura familiar, pero pues sí me saca un poco de onda. Igual no es crítica, pero creo que una vez que llegan a la Estrella de la Muerte desaparece un poco de la película Obi-Wan, y siendo que es un personaje tan divertido me sorprende lo poco que en realidad aparece en esta primera película. Pero cumple su función como el sabio que pone al héroe en el camino de la aventura, el mismo rol de Gandalf en El Señor de los Anillos. Ahora me encuentro en una interesante encrucijada.
¿Cómo le hago para que la parte del video en donde me dedico a dar mi opinión positiva de la película no se vuelva en 10 minutos de mí felicitando a Lucas por su obra? Es más, ¿qué puedo decir que no hayan dicho miles de personas antes que yo a estas alturas? Todo mundo sabe si les gusta Star Wars o no. Así que lo que voy a hacer es simplemente mencionar aquellos detalles que más me llamaron la atención y cómo estos me hicieron sentir y representan mi opinión general de una nueva esperanza. Uno de los primeros detalles que me llamó la atención fue la dirección. En mi mente, aunque Star Wars tenía grandes efectos especiales, no era una película tan bien dirigida. Esto lo pensaba porque Lucas no se me hace un gran director. Sus obras presentan ideas interesantes, pero no suelen ser las películas más meticulosamente construidas. Pero aquí presenta un sentido muy fuerte de cómo utilizar el medio del cine para contar su historia. La película, en sus primeros 20 minutos, hace un trabajo excelente en contar la gran mayoría de lo que está pasando, a través de pura imagen. Después de un largo texto, pero que si lo quitas de la película, por muy icónico que sea, se sigue entendiendo perfecto la trama. La película se da el tiempo de respirar y de dejar que el público absorba esta galaxia. Una de las imágenes más icónicas del film es un ejemplo perfecto de esto, Luke viendo los dos soles. La escena de la tortura de Leia dice mucho sin enseñar nada, y la transición de la toma me gustó mucho. No tengo una razón por la cual me gusta esta toma, pero me pareció muy bien editada. Y esa es otra de las cualidades fuertes de la película, la edición, el montaje. Es aquí donde es muy importante darle el crédito que se merece a Marcia Lucas. Como comenté, durante la producción es muy famoso el hecho de que el primer corte de la película no fue del agrado de aquellos que lo vieron. Incluso Coppola dijo que la película era un desastre. No fue hasta que Marcia, Lucas, Paul Hirsch y los demás reeditaron el film que acabó de amarrar la película al grado de llevarse el premio a la Academia a Mejor Montaje. Y sí, la película hace un gran trabajo de mantenerse dinámica y avanza constantemente sin volverse confusa. También deja las tomas lo suficiente para que te familiarices con el universo, algo que no hace Rise of Skywalker. Además, bueno, las características transiciones de la saga, ¿no? Que son notables, lo cual se suele considerar mala edición, pero funcionan muy bien para llevarte de un lugar a otro sin confundirte, marcan muy bien el fin de una secuencia y remiten un poco a los seriales cincuenteros que tanta influencia tuvieron sobre la saga. Los personajes en verdad son carismáticos. El rol de Obi-Wan como el viejo sabio es hecho aún mejor por un sinnúmero de líneas clásicas atribuidas al personaje, como por ejemplo Hello there. la dinámica del trío principal, Leia, Luke y Han, funcionan muy bien, y creo que solo se fortalece el lazo entre los tres conforme avanza la saga. Igual los personajes secundarios son memorables, lo intimidante que puede llegar a ser Chewbacca, lo torpe y cómico que puede ser C-3PO y lo útil que puede ser R2-D2. Incluso personajes que tienen poco más que una escena son tan recordados por los fans que llegaron a tener miles de cómics, libros, cameos, figuras de acción, etc. Como por ejemplo Grido, que aunque no es un personaje que esté en pantalla más de 5 minutos, puede encontrar un cómic o una figura de acción de él. Pero no solo los héroes y los personajes secundarios son memorables, es imposible hablar de Star Wars sin mencionar a Darth Vader, que probablemente sea el antagonista más icónico de la historia. Es un villano verdaderamente intimidante, tiene una cierta aura y presencia que el film se encarga muy bien de representar a través del miedo que imponen los Stormtroopers. Algo que me llamó la atención en esta ocasión es que no es en realidad el villano principal de esta película, ese rol le pertenece más bien a Tarkin, quien es el que verdaderamente da las órdenes y toma las decisiones más villanescas de la película, como explotar Alderaan. En esta película ni siquiera existe una confrontación directa entre Luke y Vader. Los comandantes ni siquiera parecen respetar a Vader, hacen comentarios tirándolo de loco, a lo cual Vader demuestra su poder, pero se detiene entre las órdenes de Tarkin. Los efectos especiales de la película son legendarios, fueron un parteaguas para el cine. Antes la ciencia ficción se veía así. Con Star Wars se veía así. Le dio un cierto calibre al género que no tenía antes. Lo único que se le acerca es 2001, Odisea al espacio, y esa película está a una escala mucho menor. Me gustaría algún día hacer un video hablando solamente de los efectos de la película, ya que es un tema fascinante, pero bueno, basta con decir que se mantienen muy bien los efectos, incluso aquellos que no fueron retocados por la edición no especial, y que impulsaron a que Hollywood hiciera más películas de ciencia ficción y con efectos especiales impresionantes que nunca se habían visto antes. Cada explosión se siente, las naves parecen realmente estar volando en el espacio y el sable láser es por alguna razón una de las armas más icónicas de la ficción y el juguete preferido de muchos niños y adultos. El diseño de producción es también una característica icónica del film. En verdad te hace perderte en mundos totalmente extraños. La corona de esto se lo lleva Mos Eisley,
que está lleno de personajes interesantes en el fondo. Es una de esas escenas que la puedes ver cientos de veces y siempre vas a notar un detalle nuevo. La única otra escena en la industria del cine que creo que es comparable en cuestión de criaturas, marionetas y vestuarios impresionantes con los que regocijarse es el mercado de los trolls de Hellboy 2. Algo que me gusta mucho es la variedad de diseños de los aliens, no son puros humanoides con prótesis de diferentes tamaños pegados a la frente como en Star Trek. En Star Wars cada especie es memorable, diferente y única. Hay como 2 o 3 que no se ven tan chidos, pero bueno, son los menos de la mayoría. Igual los diseños de las naves son de lo mejor que se ha visto. Si les digo ahorita que se imaginen el halcón milenario, les aseguro que ninguno va a tener ningún problema ubicando cada maldito detalle de la nave. Y es así con todas las naves, las X-Wings, las TIE Fighters y la imponente Estrella de la Muerte. Un verdadero logro de la imaginación humana y de la magia del cine, realizada por todas las personas que a través de modelos y pinturas pudieron llevar a la pantalla grande de manera creíble lo que muchos solo se podían imaginar. El score de John Williams es icónico. Cualquiera lo puede tararear, incluso si nunca han visto las pelis. Acentúa cada momento a la perfección. Cada personaje tiene su propio tema y cada momento es elevado por la música que lo acompaña. Como mucho de la película, me recuerda a las películas de aventura de antaño, pero con una escala mayor. Podría ser composiciones clásicas dignas de cualquier orquesta del mundo sin problemas. Bueno, tal vez se parece un poco a Los planetas de Gustav Holst, pero tiene lo suficiente del alma de Williams para ser algo único y representativo de la historia. Épico y aventurero, pero lleno de misticismo también. Y quería dejar mi parte favorita para el final. El diseño sonoro es para mí el mayor logro de la saga y uno de los ejemplos más fuertes de la importancia de este ámbito que suele ser olvidado por los que disfrutan del cine, al lado de cosas como la fotografía o las actuaciones. ¿Cuántos de nosotros no de niños pretendíamos jugar a ser Sith y Jedis con nada más que palos de escobas, nuestra imaginación y haciendo ruiditos con nuestras bocas? En verdad que Star Wars no sería igual sin el sonido de los sables, no sería ni la mitad de popular. Esa es la cuestión. ¿Cuántos sonidos de otras películas recuerdan? Ahora, ¿cuántos de Star Wars? Les aseguro que más allá de los sables pueden recordar los rugidos de Chewbacca, los blasters, el vuelo de las naves, los beeps y los boops de Artudito. Bueno, hasta me acuerdo del sonido de las puertas. A Ben Burtt se le debería atribuir tanto la creación de Star Wars como a Lucas, los prometo. Lucas creó todo un universo en su mente y él creó todo un universo de sonidos para darle vida al mundo de la imagen, que sin el audio sería mucho más aburrido. Y después del éxito del film, hay que mencionar que tuvo 10 nominaciones a los premios de la Academia y se llevó 7, entre ellos el de Mejor Montaje, lo cual es muy irónico considerando lo caótico que fue el proceso de edición del film. He mencionado ya que uno de los mayores aciertos de Lucas fue el trato que hizo con el estudio, ya que aunque le pagaran menos por escribir y dirigir el film, él se podía quedar con los derechos de la franquicia. Previo al estreno de la película, buscó alguna compañía que quisiera hacer las figuras de acción, pero como nadie creía que fuera a ser un éxito, no había quien aceptara hacer las figuras. Esto hasta que unos meses antes de su estreno, la compañía de juguetes Kenner hizo un trato con Lucas. Desafortunadamente las figuras no estaban listas para las navidades de ese año, así que vendieron vales para Navidad que te permitían cambiarlos por una figura una vez que salieran. ¿Qué decepción se debe haber llevado el pequeño Alberto esa Navidad? Una vez que se estrenó el film, obviamente todos querían llevarse su rebanada del pastel, y la mercancía se propagó por todos lados. Cereales, mochilas, botellas, pósters, playeras y obviamente las figuras. Esto no era para nada común. Si bien no fue la primera película en tener mercancía oficial, sí fue la primera en tener tanto éxito con esta. Les aseguro que de niños por lo menos tuvieron un álbum de Panini de Star Wars. Como Lucas tenía los derechos de la franquicia y no el estudio, todo ese dinero se fue directo a su bolsillo. No creo que nunca más un estudio permita que se queden los derechos los directores después de esto. Continuing story of our band of heroes: Luke Skywalker, Princess Leia, Han Solo, C-3PO, R2-D2, and Chewbacca. And introducing Lando Calrissian. Y es con todo el dinero que se llevó Lucas debido al éxito de la película que comienza la historia de la producción de El Imperio contraataca. Una aventura menos llena de giros de tuerca y de altas emociones, pero igual de importante para entender el proceso de la saga. Lucas, al tener los derechos de la franquicia y ser un fuerte oponente del famoso estudio System, decidió que él mismo financiaría la secuela, aunque sí le daría los derechos de distribución a 20th Century Fox. Con las ganancias de la primera y con un préstamo del banco comenzó el nuevo proyecto. Algo que es increíble pensar es que aunque el episodio 5, que ya desde entonces era conocido como el episodio 5 porque Lucas tenía planeadas 9 películas o algo por el estilo, es que técnicamente es una película independiente,
aunque tuvo un presupuesto el doble de grande que la primera. Debido a que ahora estaba haciendo el rol de productor, Lucas decidió dejar el trabajo de dirección a Irving Kershner, que era un profesor de Lucas en la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad de California del Sur. El guión de la película lo comenzaría a trabajar con Leigh Brackett, quien falleció en 1978, por lo que Lucas tuvo que terminar el guión. Igual que con el episodio 4, hubo varias revisiones del guión, y conceptos como que Darth Vader era el padre de Luke no serían añadidos hasta más adelante. Para las últimas revisiones del guión, Lucas contrató a Lawrence Kasdan, quien acababa de terminar de escribir Los Cazadores del Arca Perdida, y junto con el director escribió las últimas versiones del guión. En marzo de 1979 comenzó la filmación en Noruega, donde se filmaron las escenas de Hoth. El resto de la película fue filmado otra vez en los estudios Elstree en Londres. Durante una buena parte de la producción, Mark Hamill era el único actor en el set, pues se encontraba solo en las escenas de Dagobah. Uno de los mayores retos del film, en esta ocasión, fue el nuevo personaje de Yoda. La marioneta fue diseñada y construida por Stuart Freeborn. El personaje sería interpretado por Frank Oz, quien era un importante marionetista de los Muppets. Incluso el legendario Jim Henson consultaría la construcción de la marioneta. El set estaba construido a varios pies del suelo y desde abajo era controlado Yoda, mientras que Mark interactuaba con este arriba de los marionetistas en el set. Ahora, Industrial Lights and Magic era una compañía mucho más grande y lograron hacer efectos especiales más grandes y complejos. En esta ocasión, utilizaron para las escenas de Hoth stop motion combinado con pantalla azul, y es así como pudieron realizar los efectos de los AT-AT y de los Town Towns. Irving se pasó del presupuesto original y cuando Lucas trató de conseguir más dinero del banco, ellos lo rechazaron, por lo que se vio forzado a pedirle apoyo al estudio. El trato le permitió pagarle una mayor cantidad de las ganancias a Fox, pero él seguía reteniendo los derechos de las secuelas y de la mercancía. Esto ocasionó que los ejecutivos despidieran a Alan Ladd Jr., el presidente del estudio, quien había creído en Lucas, ya que les parecía un trato muy caritativo. Esto hizo que Lucas se molestara y llevara el proyecto de Los Cazadores del Arca Perdida, que había estado desarrollando con Spielberg, a Paramount en lugar de a 20th Century Fox. Otra vez el score fue compuesto por John Williams, que añadió una de las piezas más icónicas de la saga en la Marcha Imperial, y nuevos personajes fueron añadidos como el viejo amigo de Han, Lando Calrissian, y el cazarrecompensas Boba Fett. La película se estrenó finalmente el 17 de mayo de 1980 y otra vez fue un éxito total. La película recuperó los $33 millones que costó y recaudó originalmente 181 millones. Pero, ¿en verdad la película es una secuela digna de la primera? Evitemos complicar las cosas. El Imperio Contraataca es una de las mejores secuelas que se han hecho. Es algo que todo mundo sabe. No hay lista de las mejores secuelas sin mencionar El Imperio Contraataca. Es una película legendaria y muchos de los momentos más memorables de la saga provienen de este film. ¿Quién podría olvidar la legendaria batalla de Hoth, la carbonización de Han Solo o la que es posiblemente la línea más icónica en la historia del cine? No, yo soy tu padre, que todo mundo recuerda como Luke. Yo soy tu padre. Me cuesta un poco decir mi opinión de este film contrastada con mi opinión del anterior, por la simple y sencilla razón que es más de lo que tanto me gustó de la primera. Los efectos especiales se ven aún mejores, las escenas de acción son aún más emocionantes, los diálogos más divertidos y dinámicos, el score más épico y apropiado, las marionetas más animadas y variadas, conocemos más locaciones de este universo y la historia es aún más emocionante. Realmente cuesta trabajo ver qué cosas nuevas puedo decir sin repetir lo que dije de la primera. Creo que lo mejor sería mencionar las cosas que mejoró y enfocarme un poco más en la historia y cómo ésta evoluciona a partir de lo que fue establecido en la primera. Los aspectos técnicos los dejaré para el final, pero no entraré tanto en detalle como en la película anterior. Una de las primeras cosas que quiero sacar del camino es que por su misma naturaleza, esta no es una película tan redonda como la primera. Una Nueva Esperanza se sostiene perfectamente bien por sí sola. No es necesario ver nada más de la saga para tener una experiencia satisfactoria con el film. Si allí hubiera acabado Star Wars, seguiría siendo recordada como una gran película de acción y de ciencia ficción. El episodio 5, aunque excelente, no se sostiene de la misma forma. Depende de la película anterior y de la que sigue para funcionar. Es un paso entre lo que estableció la película anterior y lo que será el final de la trilogía. Es más como El Padrino 2 que El Templo de la Perdición. Existe para expandir lo que se estableció en el primer film. ¿Es esto algo malo? No, para nada. Existen diferentes tipos de secuelas, algunas que simplemente vuelven a utilizar el mismo concepto, y eso puede funcionar
También, Aliens o Terminator 2 son perfectamente funcionales sin las películas que les preceden. Y luego hay secuelas que continúan y expanden la narrativa. Esa es una de las mayores fortalezas del film. Al ya tener establecidos los personajes y el universo, juega con tus expectativas del film previo. Una de las mayores cualidades de la secuela es el tono general de la película. Es mucho más oscura que la primera. Los personajes acaban en su punto más bajo. Después de todo es el segundo acto de la historia y es cuando tienen que encontrarse en su peor momento para poder redimirse en el último acto. Es la estructura narrativa clásica y funciona perfectamente. Aislado del tercer film, incluso podría ser una clásica tragedia griega. ¿De qué manera rompe con tus expectativas el film? Bueno, primero que nada establece que la destrucción de la Estrella de la Muerte fue de poco impacto para el Imperio. No hicieron más que romper su nuevo juguete, siguen siendo poderosos y se encuentran sobre los talones de la rebelión. La victoria pasada hizo poco para dañar a los antagonistas, y haciéndole honor a su título, contraatacan con todo lo que tienen. Igual la película separa al grupo principal. En esta película, y básicamente en todas las que siguen, tenemos dos aventuras: Luke y R2-D2 en su búsqueda por el maestro Yoda, y Han, Leia, Chewie y C-3PO buscando escapar del Imperio. Hablemos primero del Halcón Milenario. Su escape de las fuerzas imperiales es una serie de eventos muy bien construidos. Es una escena de acción tras otra que se suman y se suman para crear una situación cada vez más peligrosa para nuestros protagonistas. Un detalle que se mantiene consistente durante estas persecuciones es la incapacidad del halcón milenario para poder volar en velocidad warp, lo cual es recurrente durante el film y me gusta ese detalle, hace que tengan que ser más ingeniosos los protagonistas para poder escapar. Primero, tienen que evadir unos destructores de estrellas imperiales y el ejecutor de Darth Vader. Después, tienen que navegar un cinturón de asteroides solo para terminar en la boca de un monstruo y finalmente llegar a la icónica ciudad sobre las nubes, donde conocemos a Lando Calrissian, que es un viejo amigo de Han. Pero cuando están allí descubrimos que este hizo un trato con el Imperio para capturarlos y que dejaran en paz a la ciudad. Por otro lado tenemos a Luke, a quien el espíritu de Obi-Wan le dice que tiene que buscar a su maestro, Yoda, quien se encuentra escondido en el planeta Dagobah. Llega sin muchos problemas Luke, pero se hunde su X-Wing en un pantano, después de que R2-D2 es casi comido por un monstruo. Deciden acampar mientras deciden cómo encontrar al maestro Yoda. Es aquí donde se topan con una peculiar criatura que les dice que los puede llevar con el maestro. Este alien no es nadie más ni nadie menos que el mismísimo Yoda. Yoda es uno de mis personajes favoritos de la saga. Primero que nada, la marioneta es uno de los ejemplos más impresionantes de esta técnica. Verdaderamente se siente vivo y se mueve con mucha naturaleza y carisma. Es simplemente un deleite ver a esta marioneta cobrar vida. Es carismático, chistoso y algo bobo, pero guarda una gran sabiduría y fuerza. Sus interacciones con Luke son de lo mejor de la película, en particular cuando lo vemos quejarse de Luke con Obi-Wan. Las secuencias de entrenamiento en este planeta son de los momentos que, en mi opinión, verdaderamente establecieron lo poderosa que podía ser la fuerza. En particular cuando Yoda saca del pantano la nave que se había hundido, que es una de las escenas técnicamente más impresionantes del film. Es mágica la escena y el score lo refleja. Eventualmente Luke siente que sus amigos están en peligro y decide abandonar su entrenamiento para ir a su rescate. Aquí se juntan las dos historias y llegamos a uno de los clímax más emocionantes en el mundo de la ciencia ficción. Después de que Han es carbonizado, Luke llega para salvar a sus amigos, pero se distrae cuando siente la presencia de Darth Vader. Lando se arrepiente de apoyar al Imperio y ayuda a Leia, Chewie, C-3PO a escapar, pues Boba Fett logró escapar con Han para entregarse la llave de Hoth. Luke se confronta a Vader y después de un duelo emocionante con algunos de los mejores sets, dirección e iluminación de la serie, se nos revela que Vader es en realidad el padre de Luke. Es un momento tan icónico que a estas alturas es difícil imaginar que alguien no se sepa ya el giro, pero piensa en lo alucinante que debe haber sido esa revelación en 1980. Me hubiera gustado poder experimentar eso, ver Star Wars sin conocer el giro. Estoy seguro que fue una verdadera sorpresa para muchos. Es un momento icónico y creo que lo más representativo de la saga. Es el momento que definió a Star Wars como el épico espacial que es hoy en día. La dirección del film, sobre todo la iluminación, es un gran logro. Los tonos que se utilizan son excelentes. Un detalle en particular que me llamó mucho la atención es que la película comienza en un mundo blanco, lleno de nieve y muy bien iluminado, con espacios abiertos, pero el clímax de la película toma lugar en un espacio claustrofóbico, poco iluminado, donde los tonos prevalentes son el rojo, negro y azul. Es una progresión visual que complementa la progresión narrativa de una manera congruente y eficiente. También quiero mencionar que las mejoras en efectos especiales son increíbles. Las naves se ven menos sobrepuestas, los vestuarios se ven de aún mayor calidad, y el stop motion utilizado en Hoth para los Town se ve bastante realista, en parte porque te mantienen alejado de este, pero sí creo que es lo suficientemente bueno y fluido como para engañar al ojo.
Es uno de los mejores ejemplos de stop motion que he visto, sobre todo porque lo combinan con close-ups del actor y ayuda a vender el efecto. Hoy en día sería todo con CGI. Luke logra escapar y sus amigos lo ayudan. El film termina con los héroes derrotados, con los villanos triunfantes y con un futuro incierto en el horizonte. Es el punto medio perfecto de la historia. Expande todo lo que estableció la película anterior, pero deja las puertas abiertas para un retorno triunfal en la película final. También cabe destacar el score de John Williams, porque es en esta película que surge por primera vez el tema de Darth Vader, la marcha imperial, que cualquiera que la escuche la reconoce inmediatamente, y me llamó mucho la atención ver que este tema no se encontraba en la primera película. Siempre había asumido que había sido una parte de la saga desde siempre, pero no, al igual que muchas de las cosas más icónicas de Star Wars, fue añadido hasta El Imperio Contraataca. Verdaderamente el episodio 5 es un ejemplo de cómo hacer la secuela perfecta, y sin dudas es mi película favorita de la saga. Al igual que con la primera película, me cuesta trabajo encontrar cosas negativas que decir acerca de esta. Es una película de aventura que es emocionante, épica y visualmente deslumbrante. Un verdadero pilar del cine clásico de Hollywood y una clase maestra de construcción de películas de aventura. No puedo esperar a revisitar el final de la trilogía clásica, pues esta película te deja salivando por más. Aunque la crítica del film en su momento fue algo divisoria, el tiempo le ha sido mucho más favorable. Es comúnmente reconocida por muchos de los fans como la mejor de la saga, y por buena razón. También es una de las pocas secuelas exitosas, no la primera, ya que había muchas secuelas de las películas de monstruos de Universal, por ejemplo, o la trilogía del Hombre sin Nombre, pero sí eran poco comunes las secuelas exitosas. Un detalle curioso sobre el estreno del film es que gracias a esta película, Lucas abandonó la asociación de directores, ya que al no tener los créditos al principio de la película, consideraban que se les estaba robando el crédito correspondiente a las personas que participaron en la producción. También empezaron a molestar con esto al director Irving Kershner, y Lucas se enojó y se salió de la asociación. Hoy en día es común que los créditos estén al final, pero en ese entonces no era así. Sin duda, esta película fue un punto importante para cambiar esto. Con el dinero generado por ella, Lucas procedería a fundar el rancho Skywalker, un importante estudio de sonido y que a la fecha es de los más importantes que hay en Hollywood, como todo lo que termina fundando Lucas. Otras compañías importantes que Lucas fundaría más adelante serían Lucasfilm, LucasArts, y también sentarían las bases de Pixar, con una de las primeras computadoras de animación en 3D. Con todo este éxito, no podía quedarse sin hacer la tercera y última película de la trilogía. Return for the climactic clash between the forces of good and evil. Return to a galaxy far, far away. Return of the Jedi. La producción del episodio 6 es la historia menos emocionante de las tres. A estas alturas era poco lo que podía salir mal. Lucas volvió a producir la película él mismo y otra vez pasó el manto de la dirección. En esta ocasión a Richard Marquand, aunque la primera elección de Lucas era Spielberg, pero debido a su pelea con la asociación de directores le prohibieron a Spielberg dirigir la película. Lucas trató de contratar a David Lynch y a David Cronenberg, pero ambos declinaron. ¿Se imaginan Star Wars dirigida por alguno de estos dos? Sería la cosa más extraña pero interesante del mundo. Yo creo que Lynch se quedó con las ganas de dirigir algo así y por eso hizo la peli de Duna de los 80s. El guión lo escribieron Lucas y Lawrence Kasdan, pero le recomendaron a Lucas que le cambiara el nombre, porque El Retorno del Jedi no era un nombre muy bueno, así que la llamó La Venganza del Jedi. No fue hasta unas semanas antes del estreno que le volvieron a cambiar el nombre al original. Durante la preproducción, Harrison Ford no quería regresar al papel de Han Solo, razón por la cual fue carbonizado en la peli anterior. El guión tuvo unos cuantos cambios como los guiones anteriores. Originalmente se planeaba que Han se sacrificara en medio de la película, pero Lucas no creía que fuera una buena idea para la venta de la mercancía. Igual en el final original de la película, Luke terminaría solo como en las viejas películas de vaqueros, pero sufría del mismo problema. No era algo bueno para las mercancías. Otros cambios al guión es que originalmente las criaturas que iban a participar en la batalla de Endor no eran los Ewoks, sino la raza de Chewbacca, los Wookiees. Igualmente no salía Yoda originalmente. No fue hasta más adelante que se incluyó una escena donde Luke regresa a Dagobah. La filmación comenzó el 11 de enero de 1982 y terminó el 20 de mayo del mismo año. Para esconder la filmación de la prensa y de los fans, se decía que la película que se estaba filmando era Blue Harvest, pero rápidamente se dieron cuenta los medios de lo que estaba pasando en realidad. Uno de los pocos detalles curiosos que pude encontrar es que Warwick Davis, el actor de clásicos como Willow, actuó como el Ewok principal del film, Wicket, cuando tenía solo
11 años, debido a que el actor de R2-D2, Kenny Baker, quien se suponía que iba a ser ese personaje también, se enfermó el día de la grabación. La película se estrenó el 25 de mayo de 1938 y fue un éxito, que a estas alturas ya no es sorpresa. Recaudó 475 millones. La crítica igual fue bastante positiva y cerró la saga de manera triunfal, por lo menos en cuanto a recepción se refiere, pero todos estos años después, que también cierra la trilogía original El Retorno del Jedi. Vamos a ver. Una de las cosas que más me ha gustado de esta retrospectiva es revisitar opiniones que tenía muy arraigadas sobre estas películas, opiniones que definían la manera en que veía la saga y que había mantenido por mucho tiempo, aunque no había visto la mayoría de estas películas en más de 10 años. Es bonito saber que uno es capaz de cambiar la manera en que piensa, que con nuevos ojos puede volver a apreciar una obra de una manera completamente nueva y disfrutarla como si fuera la primera vez, aun con todo el conocimiento que ya se posee de la obra en cuestión. Antes de volver a ver la película tenía la idea de que era la más débil de la trilogía original, que era el primer paso a la decadencia del resto de la saga, en buena parte porque me parecía que tenía un tercer acto más enfocado en vender juguetes en forma de Ewoks que en contar una historia satisfactoria y congruente. Por un lado no ha cambiado completamente mi opinión, sigo considerando que el episodio 6 es el más débil de la primera trilogía, pero es mucho mejor película de lo que recordaba. Incluso los Ewoks que pensaba que eran molestos y no añadían nada, ahora los encuentro una parte más del encanto del film. En cuanto a la calidad técnica de la película, me encuentro en una situación similar e incluso más difícil que con El Imperio Contraataca. Es más de lo mismo, lo cual es bueno porque en verdad son efectos especiales, diseño de sonoro, música, vestuarios y escenografías de la mejor calidad, pero el salto es aún menor que entre el episodio 5 y el 4. La escena del halcón milenario volando entre las entrañas de la Estrella de la Muerte, como el gran clímax de la película, es una escena para quedarse boquiabierto. La manera dinámica en la que la cámara se mueve y sigue la acción es algo que con trabajo se vería bien hoy en día con animación por computadora y 40 años de avances tecnológicos. Que lo hayan logrado en 1983 con modelos y dobles exposiciones es un verdadero testamento a la fantástica que es la producción de este film, y verdaderamente no se puede dejar de mencionar lo importante que fue esta saga para impulsar a Hollywood a tener mejores y mejores efectos especiales. Es en mi opinión un parteaguas, y esta escena es uno de los ejemplos más impresionantes del film, pero no el único. John Williams añade algunos temas clásicos a la colección de Star Wars. Dos de mis favoritos son el tema del emperador, que es tan diabólico como el personaje que representa, y el tema del duelo de Vader y Luke, que no suele ser de los más comentados, pero creo que le da un punch muy emocional a la escena y al clímax de la relación entre los dos personajes. Es un tema que ilustra lo cerca que está Luke de pasarse al lado oscuro y cuán trágico es eso, así como fue trágica la caída de su padre, Anakin. Ahora, la historia es uno de los aspectos más débiles de la película. Originalmente era solo la tercera parte en una saga de 6 películas. Varias de las revelaciones que aquí toman lugar ni siquiera se suponía que ocurrieran hasta la quinta o sexta película de la saga. Una de estas cosas es la revelación de que Leia era la hermana de Luke. Es probable que la relación estuviera planeada para ser otro personaje completamente diferente, pero finalmente Lucas tuvo que cerrar con esta película la historia y meter muchos de los aspectos en una sola película, y es ese de los puntos más débiles del film. Introduce muchas ideas interesantes, pero no las alcanza a explorar del todo. Incluso se sienten momentos como dos piezas totalmente diferentes. Se divide básicamente en dos mitades, el rescate de Han y la batalla de Endor. El rescate de Han era necesario para cerrar el arco introducido al final de la película anterior, y aunque es una secuencia muy divertida y llena de escenas de acción memorables, es prácticamente una mini película de atraco donde todo sale mal. Sí se siente un poco descongruente con el resto del film. Si fuera un videojuego sería una misión opcional. Estoy exagerando un poco, pues sí tiene desarrollos importantes como establecer lo poderoso que es ahora Luke o encontrar la manera de reintroducir a Han al acto final de la saga, pero se siente como que en algún momento pudo haber sido su propia película. Después de eso, Luke visita a Yoda y muere inmediatamente el memorable personaje. Es otra cosa que aunque la escena aislada está bien ejecutada y es triste, en el contexto que la rodea se siente un poco apresurada. Es la única escena con Yoda presente en el episodio 6 y solo aparece para morir y darle un poco de exposición a Luke. Para no analizar todas las secuencias y que se ponga muy negativa esta retrospectiva, ese es el mayor problema. Tiene tantas ideas que tiene que meter en solo 2 horas y no las alcanza a desarrollar bien. Tiene un ritmo un poco rápido, donde salta de una cosa a otra sin darle el tiempo de vida a cada una. Y esto lo hace a través de mucha exposición, donde se utiliza mucho el diálogo para establecer lo que está ocurriendo
en lugar de la fuerza misma de la imagen. En algunos momentos como que la película se siente forzada a recrear el éxito de las dos anteriores. Hay una nueva Estrella de la Muerte, un nuevo Mos Eisley, que viene siendo el Palacio de Jabba, una nueva batalla espacial y una nueva revelación familiar que es la de Luke y Leia, que aunque una de las revelaciones más memorables de la saga, también se siente como una de las menos dramáticas y más apresuradas. Se nota que no era el plan original de Lucas, incluso cuando Leia se entera, la escena es tan rápida como de alguna manera siempre lo supe. Y ya, no se hace mucho más con ese hilo narrativo que hacer que Vader medio lo mencione de segunda mano para hacer enojar a Luke, pero no hay mayor desarrollo de esa relación. Hay un arco narrativo que sí está bien desarrollado, aun con el poco tiempo que se le dedica: Luke y Vader. Ese es el enfoque principal de la historia, por lo menos una vez iniciado el tercer acto, desarrollar la relación entre Luke y su padre. Creo que con el tiempo que se le dedica a esto, hace un buen trabajo para establecer la redención del villano. Cuando finalmente avienta al emperador, puedes sentir el conflicto dentro de Anakin. La emoción está totalmente comunicada a través de la máscara. No es necesario ver el rostro de Vader para saber lo que está sintiendo, hasta que lo echaron a perder con la edición especial. Muchas gracias, Lucas, por retocar tus películas. Las haces mucho mejor. Gracias. Perdón por eso. Neta, voy a hacer un pequeño parteaguas aquí. Originalmente quería meter una sección sobre los cambios de las ediciones especiales conforme a las versiones originales de la película, pero sería mucho. Creo que es un video que es bastante interesante hacerlo por sí mismo, entonces ya eso lo haré después. Pero bueno, continuemos. Cuando Vader le pide a Luke que lo deje verlo con sus propios ojos, es un momento emotivo y que cierra de una manera muy buena la complicada relación de los dos personajes. Pero la película no es nada sin el gran villano de la saga. Ian McDiarmid como el emperador es un regalo a la humanidad. Es una de las actuaciones malévolas más divertidas de la historia, por el simple y sencillo hecho de que el emperador es un tipo increíblemente malo y lo disfruta. El deleite que siente el emperador con ser malvado es casi contagioso. Se ve que se la pasó muy bien el actor interpretando a este personaje. Todas sus interacciones con Luke son de lo mejor de la película. Aunque algo que me dio mucha risa es que creo que si el emperador no hubiera estado tratando de convencer a Luke de que se uniera al lado oscuro de la fuerza, probablemente sí se hubiera unido Luke. Pero como no se callaba el emperador, le cayó el 20 de lo que estaba a punto de hacer cuando iba a matar a Vader y se arrepintió. Los villanos siempre son los arquitectos de su propia caída. Y bueno, tienes la introducción de los Ewoks, que no son tan molestos como los recordaba. Incluso me parecen tiernos, pero sí es un poco increíble la manera en que le ganan al Imperio, actuando de una manera verdaderamente incompetente que reduce un poco la amenaza que presenta. En realidad se siente como si al momento de escribir el último acto de la historia no tuvieran mucho que darle que hacer a Han y a Leia, pero bueno, últimamente funciona, sobre todo por el conjunto de la batalla espacial y cómo se relacionan ambos eventos, ya que la batalla espacial, aunque un poco una repetición del final de Una Nueva Esperanza, es llevada a una mayor escala y francamente es una de las mejores batallas espaciales jamás filmadas, si no es que la mejor. Está llena de momentos memorables como "It's a trap", o el ya comentado ataque de la Estrella de la Muerte. La película concluye con una escena de celebración emocionante, con un score muy apropiado. Ambos Job Knob o el tema de la celebración son buenos temas para acabar el film, y Los Tres Amigos Fantasmas es un buen toque final. Otra vez, gracias Lucas por meter a Hayden Christensen, le hacía mucha falta a la película. Es evidente que esta tercera película sucumbe un poco ante sus ambiciones. No es una película tan redonda como las dos anteriores, y no es enteramente la culpa del film. Tenía que cerrar muchos arcos narrativos, y creo que con lo que tenía se pudo hacer lo mejor que se podía. Con todos sus problemas no pierde la esencia de la saga, y es un final emocionante e incluso emotivo. El clímax es excelente y lo demás es por lo menos entretenido. La fuerza está con el final de esta épica trilogía. Y eso es la trilogía original de Star Wars. Francamente, una de las cosas que más me impresionó de esta retrospectiva fue cuánto cambiaron mis opiniones de algunas de estas películas. El episodio 4 pasó de ser una película que de niño me parecía aburrida a una de mis pelis favoritas de aventura. El episodio 5 se mantuvo casi en la misma posición. El episodio 6, si bien creo que sigue siendo el más débil de la saga, agarré una nueva perspectiva de la película y sobre todo he agarrado una nueva perspectiva de esta saga. Después de lo decepcionante que fue la nueva trilogía de las secuelas, me quitó el mal sabor de boca que me había dejado la saga de Star Wars y revivió un poco mi amor y pasión por esta franquicia, que ha sido una parte importante de la infancia de muchos, ha sido una parte importante de mi infancia. Es una franquicia que alimenta mi amor por el cine y mi pasión.
Y su legado será recordado por muchos años en una galaxia muy, muy lejana. Que la fuerza esté con ustedes, chicos. Y bueno, eso fue la retrospectiva. Muchas gracias por verlas. Yo sé que prometí este video hace como 2 meses y no lo había podido sacar, pero la verdad es que se me juntaron un buen de cosas, el regreso a clases, cambié de computadora, y entonces en lo que instalaba el Premiere y así se me juntó todo, y luego encima pues es un video de 40 minutos, entonces me llevé mi ratote editándolo. Yo creo que le metí mínimo unas 40 horas. Entonces, chicos, muchas gracias por la paciencia, pero también apreciaría mucho que compartieran este video, que le dieran un like, que se suscribieran, porque neta me costó un chorro de trabajo. Y el próximo video no va a ser la segunda parte de la retrospectiva, lo de las precuelas, porque necesito descansar un poco de Star Wars. Quiero hacer algún video un poco más corto, ya veremos de qué va a ser. Voy a tratar de que sea en 1 o 2 semanas, no 2 meses. Y bueno, es un gusto estar de regreso. Ya saben, no olviden suscribirse, dar like, comentar. Y yo me despido. Hasta luego, chicos.